En un mundo que cada vez más reconoce la diversidad y la pluralidad de las identidades humanas, el conversatorio, disidencias sexuales de género y corporales, otras formas de ser y hacer en la escuela, emerge como una conversación fundamental para entender y celebrar múltiples maneras de vivir y expresarnos. Este conversatorio ofrece un análisis profundo y comprensivo sobre las disidencias sexuales de género y corporales, abordando tanto las luchas como las resistencias y las afirmaciones de identidades que no son normativas. Los invitados para este conversatorio: Beldis Hernández Albarracín, ella es la coordinadora del área de incidencia y litigio Colombia Diversa. Pablo Bedoya Molina, él es profesor de la Universidad de Antioquia, magíster en Historia e investigador. Val Flores, escritora y activista de la disidencia sexual. Y Adriana Patricia López Mulata, ella es coordinadora de la Red de Docentes Protectores de Diversidad en articulación con MOVA, escritora de poesía y cuentos cortos. Y quien modera este conversatorio, el profesor Óscar Marín Garcés, investigador de la Universidad de Antioquia. Profesor, bienvenido, tiene usted la palabra. Buenas noches ya casi. Bueno, faltó leer a Beldis, ¿cierto? Yo no he escuchado a Beldis, sí. Ah, sí, ok. Bueno, es que me estaban diciendo que llegó la mamá de Pablo y por allá se sentó atrás, entonces me entretuve con eso. Una de las madres, otra de las madres. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es un gusto que podamos tener esa conversación. Yo creo que es la conversación que más deseaba tener desde que pensamos la primera vez en este asunto, pero pensando también en las dificultades que tuvimos para sostener el nombre, además que le quisimos dar, ¿sí? Que es problemático en varios lugares, pero con el decano pudimos explicar a muchas personas que nos preguntaron muchas cosas sobre este panel, pero también sobre el encuentro que tuvimos de disidencias hace unos días. Y bueno, aquí tenemos este panel, además con personas geniales, ya les presentaron, pero bueno, está Val de primera, Beldis, que viene de Colombia Diversa, y Pablo, profe de la Universidad de Antioquia. La idea de esto es que podamos conversar sobre las diferentes experiencias que ellas y él tienen con relación a la educación, desde esa disidencia que han habitado, desde esa disidencia que ha sido problemática con ellos y ellas, un poco de la pregunta que construimos para el encuentro de disidencias sexuales es esa disidencia que han encontrado, pero también la que han soñado, un poco con relación a la escuela, esa escuela que se vuelve expulsora de las disidencias sexuales, esa escuela que se vuelve persecutora, que persigue cuando al pelado o a la pelada se le nota algún asunto que va en contravía del deber ser, de una norma que hemos inventado y que dice que los cuerpos tienen que actuar de determinada forma. Entonces, quiero darle la palabra a cada una y a Pablo para que presenten algo que construyeron para esto y luego conversemos un poco. Entonces vamos a ir en orden: Val, luego va Pablo y luego Beldis. ¿Sí? Val, desde su postura de una experiencia amplia en este asunto, pero además viene como maestra de escuela, hasta algún momento que fue maestra de escuela, luego nos contará cómo sale de ese lugar. De Pablo, desde su lugar como maestro en la universidad, además la universidad pública, y de Beldis con ese lugar en el que participa, que es Colombia Diversa, que muchas conocemos aquí qué es y qué significa Colombia Diversa para muchas luchas de las disidencias sexuales. Entonces, Val, bienvenida, es un gusto tenerte aquí y arrancamos entonces escuchándote a ti. Hola,
Bueno, gracias, Oscar. Estoy agradecida por poder compartir experiencia, pensamiento y en esta Expo Educación poder tener la conversación con los compañeros y también muy conmovida y agradecida con las personas que han participado de los talleres, con todos los diálogos que hemos tenido en estos días desde que estoy acá en Medellín, desde el domingo, y que de algún modo esos diálogos me van también poniendo en contexto y situando en relación a, bueno, cómo se viven las disidencias sexuales acá en la ciudad y en el país. Yo preparé un trabajo, un texto que se llama Lo personal es pedagógico, desheterosexualizar el conocimiento escolar, y que empieza con una serie de preguntas. ¿Qué le hacen las sexualidades a nuestras palabras docentes? ¿Qué le pasa al aula cuando las sexualidades no heteronormativas se hacen presentes? ¿Cuánto del modo de conocer que se promueve en el espacio escolar supone ignorar nuestro espacio corporal? ¿Cómo se escriben o no se escriben sexo, identidad, deseo, afecto, placer, éxtasis en nuestras prácticas educativas? ¿Qué experiencia sensorial provocan los cuerpos no normativos en el aula? ¿Qué le hace lo sexual a nuestras escrituras pedagógicas? ¿Qué legados de placer transmitimos a nuestros estudiantes en las prácticas y escrituras escolares? ¿Cómo no volverse cómplices de legados de disciplinamiento sexual con nuestras escrituras docentes? ¿Qué escrituras se vuelven ilegibles en el espacio escolar, así como ciertos cuerpos se vuelven ininteligibles? ¿Hay deseo de escritura en las escuelas? ¿Cómo el erotismo de todo saber se mueve entre las palabras y los cuerpos? ¿Hay deseos o no deseos sexuales en nuestras escrituras áulicas? ¿Se puede ensanchar nuestra imaginación sexual y de género si no interferimos los modos binarios de pensamiento escolar? ¿Qué gestos mínimos rompen los pactos pedagógicos cis heterosexualizantes? ¿Nuestras escrituras como docentes colaboran o no colaboran con la industria escolar de la heteronormatividad? ¿Por qué molestan las escrituras atentas al movimiento y a las preguntas y no a una definición? ¿Cómo interrumpir un lenguaje antisexo que se apoya en las retóricas de la violencia, la prevención y el peligro? ¿Cómo las escrituras escolares construyen una disposición afectiva hacia lo fácil, ordenado y limpio en las prácticas corporales de pensamiento? Se puede seguir escribiendo bajo las lógicas de la transparencia, la claridad y la no contradicción si queremos desaprender las normas sexuales y de género. ¿Qué lugar reservamos para la opacidad, la inestabilidad y la fluidez en nuestras performances pedagógicas? ¿Qué contactos practicamos como educadores y educadoras? ¿Cómo hacer escrituras y escuchas que pongan en primer plano el placer como forma de conocimiento? ¿Cómo las escrituras escolares son una tecnología que nos hace docentes no sexuados? ¿Quiénes son heridos y heridas por nuestras decisiones pedagógicas? ¿Cómo las prácticas y escrituras escolares son escenarios de desaparición de cuerpos y deseos? ¿Qué figuras de la guerra contra el placer habitan las prácticas y escrituras escolares? ¿Con qué sueños sexuales estamos comprometidos en nuestra práctica educativa y en nuestras escrituras docentes? Y unas preguntas más situadas en relación con esta Expo Educación. ¿Cuál es la política sexual, racial, de género de la inteligencia artificial? ¿Qué moral sexual sostiene la inteligencia artificial? ¿Es posible relacionar la inteligencia somática y la inteligencia artificial a partir de reponer la condición frágil de lo viviente junto al desarrollo tecnológico?
Las preguntas como modo de conocimiento y desconocimiento pueden ser un interruptor de la normalidad de los discursos al abordar el límite del pensamiento, dónde se detiene, lo que no puede soportar conocer, lo que debe cancelar para pensar cómo lo hace. Cuando se proponen preguntas poco habituales, cuando se hace un uso impropio de las palabras, se producen colisiones de sentidos y percepciones que sorprenden, fascinan, distorsionan y rompen la rutina del pensar y nos arrojan a trasponer los umbrales de la imaginación teórica y erótica, allí donde lo educativo se roza con la permeabilidad conceptual, la vulnerabilidad deliberada, las combinaciones inesperadas y los procesos de improvisación. Hacerse una lengua de la pregunta y pasarle esa lengua al conocimiento escolar es una insistencia pertinaz por abrir a pensar en qué lenguas nos contamos, decimos, hacemos una práctica educativa que asuma su condición sexuada y generizada. Porque no hay neutralidad táctil en nuestras palabras, porque las palabras son formas de relación, microfiguras del poder que establecen modos de hacer contacto o no entre los cuerpos, tramando complicidades con formas de hacer, historias materiales, disputas visuales, disyunciones temporales, contextos de producción, economías afectivas. Porque componer gestos de inadecuación al poder es desarticular las pedagogías informales de la cis-heterosexualidad forzada y sus preguntas de espíritu taxonómico que controlan y normalizan nuestros cuerpos. Es hacerle espacio y tiempo a preguntas que interrumpen los legados de desimplicación y distanciamiento subjetivo para hacer existir nuestras prácticas situadas y encarnadas de la disidencia pedagógica y sexual. Preguntas que no hacen temas, sino que se vuelven experiencia viva, curiosa y asombrosa de un afecto pensante, como son las experiencias educativas que implican nuestras sexualidades. Si operamos con la disidencia sexual más que como una identidad, como una máquina erótica de hacer preguntas para desarticular las normas sexuales, de género, raciales, de clase y capacitistas que gobiernan nuestros cuerpos humanos y no humanos, la escritura se hace lugar no como pregunta ya plantada, sino como cultivo de una curiosidad epistémica y una intrepidez educativa, al reordenar las relaciones entre las palabras que avisoran un horizonte de interrogantes difractarios a la normalidad sexogenérica. Entonces, como una maestra apasionada por la teoría, que se hace en la línea de fuego de nuestra praxis, y por la escritura como modulación poética del pensamiento pedagógico, más que partir de definiciones acerca de géneros y sexualidades, desde una postura explicativa y academicista, me interesa pensar colectivamente cómo esos conceptos se mueven entre nuestras propias acciones, representaciones e imaginarios. Porque la imaginación no es un territorio vacío ni libre de restricciones. Es un campo ficcional fertilizado por normas que regulan nuestro pensamiento y lo que consideramos posible e imposible, normal y abyecto. Y porque el sexo es un campo minado de mandatos, fantasmas, morales, historias, tecnologías, economías, valores, deleites, fantasías y masacres. Con esta brújula de fondo, imantada por la búsqueda de justicia erótica, orientada por los principios del placer, la satisfacción y el deleite sexual, y la creación de un clima público que impida la violencia, el estigma y la discriminación, nuestras propias biografías docentes emergen como ficciones y fricciones pedagógicas para interrogar cómo las sexualidades se hacen presentes en el aula. Porque los educadores tienen una sexualidad, dicen la sexualidad todo el tiempo, aunque digan que no lo hacen. Trabajan con la sexualidad al ponerla a trabajar en el discurso y sus extendidos o reducidos márgenes de significación.
Los educadores hacen de la sexualidad un tema tabú, un asunto de risa, un tema serio, una frontera infranqueable. Hacen muchas cosas con la sexualidad, con el discurso de la sexualidad. Deleuze decía que los conceptos son algo extraordinariamente personal. Los conceptos son autobiografías de otro orden. Entonces, una pregunta personal que se convierte en una pregunta colectiva. Una afección individual que hace tambalear el orden institucional hostil. Una duda educativa que se transforma en una creación vital. Son apenas gestos que permiten la reinvención de los problemas en torno a la relación entre sexualidades y pedagogía. Y nos arroja a un nuevo umbral de lo que queda por pensar y un modo inesperado de estar en el problema. Reinventar las imágenes congeladas que designan la relación entre la identidad docente y lo sexual es una forma de reinventar la escuela, sus modos de habitarla, sus vocabularios para imaginarla, desplazando la visión del déficit y la carencia. Me gustaría compartir aquí la carta que recibí en plena pandemia del COVID de una ex estudiante que tuve cuando trabajaba como maestra de una escuela primaria en uno de los sectores más pobres de la ciudad de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Fue una estudiante de 7º grado en el año 2007 y que en el momento de escribir esa carta se encontraba cursando el profesorado del nivel inicial. Decía así: «Hola, profe Valeria. No sé si me recuerda, soy Mariana, exalumna de 7º grado de la escuela 348. Ayer me acordé de usted, más bien hace días lo vengo haciendo, porque con mi novio hemos estado recordando situaciones, anécdotas y las docentes que hemos tenido en la escuela primaria, por lo que la comencé a buscar en las redes para escribirle, pero no fue nada fácil, solo encontré este mail, jaja. Quería darle las gracias por ser tan buena docente, por acompañarnos siempre, por las actividades que planificaba. Eran lo más. Aún tengo guardado un libro de cuentos que creamos junto a mis compañeros y compañeras. Y de vez en cuando voy a lo de mi mamá y lo vuelvo a leer. También recuerdo los talleres de sexualidad que me ayudaron a entender muchas cosas. Talleres que en aquellos tiempos era algo tabú, por lo menos para mi familia. No estaba bien que la seño lesbiana nos enseñe eso, prejuicios que tenían ellos, los grandes. Gracias por las enseñanzas y aprendizajes, por dejar huellas en mí. Siempre la recordaré como la mejor seño de la escuela primaria». Esa seño lesbiana que enseñaba eso, que fue tratada de anormal y enferma, la maestra tortillera, que desertó de la escuela, de esa industria de la infancia cis heterosexual y de una identidad docente encorsetada, intentó desde su diaria práctica docente interferir en la educación sexual silenciosa, no escrita en los programas oficiales, tal como opera la norma, la del currículum corporal hegemónico, en el que la heterosexualidad y el binarismo de género siguen apareciendo como los únicos modos legítimos de hacerse un cuerpo. Por eso mismo, si el lema feminista «lo personal es político», que insiste en desnaturalizar las relaciones de poder y las normas que regulan el uso de nuestros cuerpos, mostrando sus jerarquías y desigualdades, podemos aventurar que lo personal es pedagógico, porque el acontecer diario de los cuerpos en el espacio escolar es asunto de historias, normas y saberes que cruzan nuestras vidas, porque la singularidad de nuestras existencias sexuales y de género permean e informan nuestras prácticas educativas al abrir o clausurar mundos, deseos, identidades e imaginaciones. La identidad docente como imagen previa está saturada de sentidos: disciplina, deber, mandato, tradición, corrección, desexualización, moral, civilización, norma, orden, decencia. Pero en vez de quedarnos en el enunciado coagulado del estereotipo correccional, podemos hacer experiencia, hacer escrituras, hacer preguntas microscópicas que interrumpan lo obvio y provoquen una repercusión anímica que se incruste en el ritmo vital de la imaginación.
¿Qué metodologías nos damos en nuestras escuelas para que los educadores sean un cuerpo vivo, que ocupa el tiempo de otro modo, que ocupa el cuerpo con otro lenguaje, una posición encarnada, con una pasión pedagógica dispuesta a la problematización personal y política? Cuestionar la economía erótica cis-heterosexual del conocimiento escolar supone pensar los modos situados y contextuales en que se articulan o desarticulan performance de género, deseo sexual, conducta erótica y genitalidad. Me pregunto cómo se pueden escuchar estas preguntas hoy ante la regulación tácita, casi prohibitiva, del tacto en el espacio del aula, ante un contexto donde el pánico sexual se vuelve costura de toda conducta erótica, ante las retóricas del sexo que solo asumen el sentido unívoco de la violencia, ante la desimplicación de nuestros propios cuerpos como educadores, en las que se silencian nuestras historias sexuales que atraviesan nuestra práctica de manera perturbadora, incómoda y contradictoria, ante las niñas a quienes se les confisca la posibilidad de aprender a relacionarse con maestros y maestras abiertamente maricas, lesbianas, no binarias y trans, ante el avance de la derecha y de la ultraderecha con su cruzada antiderechos y sus discursos de odio que están volviendo muchas de nuestras vidas invivibles. Me interesa detenerme en los agenciamientos de placer como política sexual que suelen quedar ausentes en los discursos, si es que los hay, sobre educación sexual, más preocupados y enfocados a la prevención, el peligro y el riesgo, donde pareciera que no hay sexualidades a ser exploradas y pensadas, donde no hay preguntas, sino respuestas prefabricadas. Preguntarnos por los agenciamientos de placer es también atender a las economías libidinales de la opresión que se encuentran en el corazón del conocimiento escolar. Deborah Brisman, una investigadora canadiense queer, se preguntaba en uno de sus textos: ¿por qué los educadores continúan tan dispuestos a argumentar a favor y en contra del sexo, a vincular el constructo del sexo apropiado con el constructo de la edad apropiada y a preocuparse sobre cuál conocimiento existe en cuáles cuerpos, en cuáles circunstancias? Y me resuena una primera pregunta que suele aparecer en las charlas y talleres de los que he participado. La pregunta por el límite. ¿Hasta dónde enseñar? Entonces, más que responder esa pregunta, nos podemos interrogar: ¿por qué hablar de sexo y sexualidades activa esa pregunta? ¿Hay otros contenidos curriculares que activen esa pregunta? ¿Qué supuestos de descontrol, exceso, caos y desgobierno movilizan esa preocupación? La ignorancia como política sexual y de conocimiento es la forma que adquiere la heterosexualización del saber en el proceso de normalización de las identidades, los cuerpos y deseos. Entonces, ¿qué pregunta se ignora con esa pregunta? ¿Qué pregunta queda sin imaginar ni formular? ¿Por qué no aparece un interrogante acerca de nuestra propia relación con el sexo, las experiencias sexuales y sus ecos en la práctica educativa? La educadora y escritora Bell Hooks, que se reconocía como una radical sexual, retoma pedagógicamente el legado de la poeta negra y lesbiana Audre Lorde sobre la energía erótica para evitar que dicha energía quede relegada solo al dormitorio y sea reconocida dentro del aula como una fuerza que estimula modos de conocer. Reclamar el espacio de lo erótico es una práctica transgresora e implica cuestionar la manera en que nuestra sociedad asigna privilegios según la adhesión a su código moral hegemónico y en cómo convierte cada elección en una cuestión de moralidad. Entrenar una sensibilidad no punitiva en el espacio escolar, superpoblado de axiomas morales en formas de dicotomías, es intentar también imaginar otras economías desheterosexualizantes del deseo,
poniendo a disposición de los estudiantes nuestros precarios y ambiguos lenguajes de los placeres sexuales para ensanchar las narraciones de sus agenciamientos del deseo y sus experiencias del riesgo, para indagar los pliegues y descalces de las narrativas identitarias y las posibilidades e imposibilidades corporales en contextos que siguen siendo constrictivos. En este sentido, tener en cuenta y lidiar con la inestabilidad e inaprensibilidad del lenguaje del sexo nos desafía a activar modos de desaprendizaje de las formas normalizadas del imaginar el sexo y el desear, de tramar prácticas educativas que no terminen por desexualizar el lenguaje del sexo como modo apropiado y aceptado de hablar las sexualidades. Toda escritura es una performance textual y sexual, como espacio de experimentación erótica y pedagógica, y no tanto como una representación ni como instrumento para comunicar. Escribir se vuelve una práctica somática que estría la carne de las palabras para que estallen las imágenes en su multiplicidad compositiva. Si nos interesa promover la creatividad sexual y erótica y mantener un horizonte abierto de posibilidades y deseabilidades que amplíe y multiplique los imaginarios disponibles de la relación entre sexualidades y educación, se vuelve imperioso romper las relaciones de obligatoriedad entre las palabras y las identidades, rasgar los pactos sensibles de la asepsia epistemológica y el higienismo escritural. Porque para romper con el consenso del miedo y la obediencia hay que romper los pactos de escritura. Intervenir en las prácticas del lenguaje es afectar la forma en que se organiza el poder. Por eso, hacer colapsar el léxico de escritorio que aplasta las fugas creativas es un gesto queerizante para que las prácticas y escrituras de los educadores no queden apresadas por los formatos institucionales de lo previsible, lo calculable, lo estable, lo fijo, lo controlable. Desheterosexualizar nuestras prácticas pedagógicas es también interrogarnos por la escritura como una política sexual que participa del aparato discursivo y material que organiza nuestras ficciones somáticas y economías afectivas, ensalivando una pregunta que no se articula de forma universal ni definitiva, sino de forma situada y contingente. Lo personal es pedagógico, también significa un entrenamiento imaginativo para legados sexuales que no cancelen el conflicto inherente a todo proceso de conocimiento y desconocimiento, que no higienice las turbulencias del lenguaje, que no anestesian nuestras heridas bajo las gramáticas estatales del reconocimiento, que son necesarias, pero que no anulan nuestra imaginación visionaria. Queerizar nuestras prácticas educativas, volverlas contra sí y extrañas a sí mismas, trizando el espejo de la normalidad, más que una nueva forma de conocimiento, implica la capacidad de plantear preguntas sobre los recorridos para llegar a saber y construir sentido. Es poder sostener lo queer, no tanto como una identidad, sino como una relación afectiva con el desorden. En lugar de presentar al conocimiento correcto como respuesta o solución, el conocimiento se constituye como una pregunta interminable. Lo personal es pedagógico, más que una consigna a estandarizar, es una práctica de investigación sensible y conceptual de cómo se relacionan nuestras historias sexuales y nuestras prácticas educativas y cómo esas relaciones resuenan y se pegotean en las aulas. Porque más que experiencias personales a relatar, precisamos inventar esas preguntas picantes y astutas que cultiven la creatividad erótica para imaginar otras culturas sexuales menos restrictivas y más porosas, que dejen esa huella, como decía mi estudiante Mariana, de que la palabra puede abrir un mundo de posibilidades y a la vez también de destruirlo. Gracias. Gracias a vos, Val. La idea es escucharles entonces a ustedes también con lo que trajeron preparado y que pudiéramos
conversar un poco. ¿Listo? Entonces seguimos con Pablo, luego Beldis y terminamos con Adriana. Hola, se escucha así. Buenas noches. Agradezco en primer lugar a quienes han hecho parte de la organización de este espacio y sobre todo a las personas con quien tengo el placer de compartir este panel. Voy a centrar mis ideas en una reflexión sobre la universidad, que es quizás donde se encuentra mi hacer, intentando vincular algunas preguntas que provienen de mi experiencia personal, del paso desde los espacios del colegio hasta ahí, intentando denotar como algunas ideas en hecho. Leeré para no perderme porque si no me pasa totalmente. Quiero destinar el tiempo que se me otorga a plantear algunas reflexiones generales en torno a la universidad como espacio de formación, pero sobre todo como una territorialidad donde se ven manifiestas las luchas y contradicciones de la ciudad, de la región y del país. En tal sentido, comprendo la universidad no tanto como un escenario de educación formal, sino más bien como un espacio de confluencia donde se manifiestan las relaciones de poder que dan forma a las desigualdades estructurales y al igual que a los procesos culturales y de movilización sociopolítica en los que se juegan los anhelos de cambio en nuestras sociedades. Fui un niño maricón desde chiquito, siempre se me quebró la manita. Experimenté a través de toda mi vida escolar la violencia que se dirige hacia los seres que no se ajustan a los guiones binarios y heterosexuales que nos indican cómo ser hombres y mujeres. La violencia escolar contra las disidencias corporales, sexuales y de género es como una telaraña en la que se ven envueltas las familias, las y los pares, el cuerpo docente y directivo, al igual que las macropolíticas que definen lo que la educación debe ser. En los años de colegio hubo espacio para aventuras con los grupos de amigas con los que comúnmente compartí, pero a pesar de estos pasajes que construyeron buenos recuerdos, mi experiencia escolar no fue agradable y agradecí el día que pude cerrar esa etapa de mi vida. Pasó solo un mes desde el momento de mi grado en el colegio al ingreso a la universidad. Salí de mi capullo en aquel momento. Es como si en ese corto periodo de tiempo hubiera nacido otro ser. Aunque le conté a algunas de mis amigas más cercanas sobre mis preguntas sobre el género y la sexualidad, solo fue hasta ese 7 de enero que llegué a la universidad que sentí la fuerza para abrazar mi deseo y hacerlo parte constituyente de quien soy hoy. Recuerdo atravesar la universidad aquel primer día como si fuera una pasarela en la que me permití caminar con toda la feminidad que habitaba en mi cuerpo y que para mí significaba la victoria de haber sobrevivido a aquellos años de violencia escolar. Desde ese día, los espacios universitarios han sido mi segundo hogar. En la universidad he podido florecer a través de las redes amorosas, especialmente de personas feministas y translesbomariconas en las que he encontrado fuerza y afecto. También he tenido la oportunidad de ocuparme de aquellos asuntos vinculados a la investigación y la creación sobre estos temas que seguro en otros espacios sería muy difícil asumir. No obstante, y a pesar de reconocer el carácter emancipador de los corredores universitarios a los cuales les profeso amor y gratitud, en las universidades la violencia cis-heteronormativa no cesa. Quizá no es comparable a lo que recuerdo del colegio, pero permanece viva de muchas formas. Cuando pensamos en los espacios universitarios desde la perspectiva de las disidencias sexuales y de género, emerge una contradictoria paradoja. Por un lado, la universidad pública ha sido uno de los principales escenarios en los cuales se han formado las subjetividades y los procesos colectivos que han planteado reflexiones y praxis políticas críticas a los sistemas de dominación heterosexual, cisgenerista, patriarcal, capitalista y colonial. Aquí y en distintos lugares del mundo, las y los estudiantes han generado procesos de movilización que no solamente han interrogado las macropolíticas neoliberales que fomentan el despojo, la injusticia y la desigualdad, sino que también han hecho evidente los modos en los cuales la producción de conocimiento situado en la academia ha favorecido la reproducción de estos sistemas. Como muchos otros casos, han sido sobre todo las fuerzas estudiantiles quienes han disputado el poder patriarcal y heterosexual.
La universidad también ha sido el lugar para que docentes, que en muchas ocasiones fueron otrora estudiantes revolucionarias, abrieran espacios para la reflexión feminista y disidente, posibilitando la apertura de espacios liberadores donde se construye una visión crítica a las hegemonías del conocimiento, tanto de derechas como de izquierdas, que han puesto al género y la sexualidad en un lugar marginal de la comprensión de los problemas de este mundo. Ahora, quizá lo más importante que pasa en la universidad pública no tiene que ver con las clases o con los pensum académicos, sino con la vida universitaria, y en ese sentido con el tejido social, cultural y político que da forma a ese territorio que es la universidad. Los pasillos de la universidad han permitido la formación de alianzas y redes que posibilitan no solo la transformación personal de cada una de nosotras en la búsqueda profunda de quiénes vamos siendo, sino sobre todo en la construcción de una visión colectiva y crítica de nuestro mundo, en la esperanza de que los saberes construidos movilicen alternativas de futuro. No obstante, la universidad no es color de rosa. Esa misma universidad emancipadora y transformadora también adopta otras formas. Hago parte de una facultad de Ciencias Sociales y Humanas donde, a pesar de que las caracterizaciones indican que entre el 15 y 20% del estudiantado se identifica como parte de las disidencias sexuales, corporales y de género, estas reflexiones no ocupan un lugar importante en las agendas de conocimiento. El acoso y la violencia sexual que se dirige hacia los cuerpos feminizados y disidentes hacen parte del día a día y la universidad no les da la relevancia que revisten. Los chistes, la burla y las acciones despectivas hacia quienes retan los códigos hegemónicos del género y la sexualidad, especialmente hacia personas trans y no binarias, son parte del día a día en las aulas universitarias. La burocratización, la precarización y la privatización soterrada dificultan el acceso y la permanencia de las nuevas juventudes que, frente a las demandas del capitalismo, dejan de ver en la universidad una opción de vida, lo cual afecta especialmente a aquellos sectores que, como yo, alguna vez pensábamos que la universidad era exclusiva para las personas privilegiadas. ¿Y qué decir de las relaciones clientelares que capturan las instancias de poder, evitando el cambio y la transformación, en las cuales predomina el poder de hombres mayores instalados en la blanquitud, que transmiten la sensación de que la universidad se vuelve un espacio obsoleto con una capacidad cada vez más limitada para responder a los cambios que nuestras sociedades requieren? Es por esto que es válida la crítica que hoy, con muchísima fuerza, se dirige hacia la academia. Aunque ha estado presente en distintos momentos históricos, hoy emerge una mordaz crítica a las universidades que también le señalan como responsable de las crisis sociales de nuestro tiempo y que, con relación a las disidencias sexuales, corporales y de género, ha tenido un papel en varios episodios de la construcción de un poder cis heteronormativo, como por ejemplo en la construcción de la criminalización, en la patologización o en la construcción de un sistema de escarnio público moral. No obstante, aunque comparto esta perspectiva, hoy quiero enraizarme desde otro lugar. Cuando era niño no solamente recibí bullying por ser maricón, más bien lo recibí por ser raro, y dentro de esa rareza estaba mi identidad como friki y como nerd. Para muchas personas translesbomaricas, la relación con el conocimiento académico y la creación artística han sido un refugio, cuando no una trinchera. Es común que muchas mariquitas como yo también fueran nerdas, porque eso permitía hacer un contrapeso a la violencia, en muchos casos intercambiando respeto a cambio de tareas o de asumir el liderazgo en cosas que otras personas no querían. De manera que las universidades, especialmente aquellas públicas, a pesar de ser lugares que han visto el despliegue despiadado de la violencia cis heteronormativa y cisexual, también ha sido un lugar de afirmación, de resistencia colectiva y libertad. Por eso aprovecho este espacio para referirme a algunos ítems que solo enunciaré por cuestiones de tiempo, que considero hacen parte de aquellos aspectos que hoy debemos discutir para hacer de la universidad una pluriversidad, en la cual las disidencias sexuales, corporales y de género, al igual que las personas afroindígenas, campesinas, con diversidad corporal o migrantes, tengamos realmente un lugar. Primero, es evidente la ausencia o la poca presencia de personas trans y no binarias.
Si bien ha habido cada vez más una mayor apertura a las personas gays y lesbianas, aún no es posible afirmar que la universidad sea un espacio seguro para todas las identidades de género. Requerimos desarrollar políticas institucionales de atención y formación que garanticen el bienestar de las personas disidentes, lo cual es especialmente necesario en facultades donde se evidencia un alto grado de violencia, como lo son las ingenierías, las ciencias administrativas o las áreas de salud, sin decir que las artes, las humanidades o la educación salgamos bien libradas. Estas políticas deben implementar procedimientos claros que permitan acompañar la violencia de maneras que no reproduzcan la revictimización ni el pánico moral. Requerimos acciones en torno a la salud mental que aborden las necesidades específicas relacionadas a las sexualidades y las identidades de género, así como también a otras como la etnicidad o la diversidad corporal. Requerimos promover la visibilidad de las mujeres, los feminismos y las perspectivas de disidencia sexual en los currículums y en las actividades de la universidad, y en ese sentido reconocer a amplios cuerpos y grupos de investigación que vienen desarrollando estos procesos en la ciudad y que no parecen tener un lugar en la academia. Los asuntos relacionados a la sexualidad y a la identidad de género en ocasiones se construyen en una experiencia de soledad, por lo que es necesario intencionar espacios seguros y honestos en los que pueda consolidarse redes de pares, donde realmente exista la posibilidad de expresarse abiertamente y acompañar esas preguntas que a veces solamente entre pares podemos comprender. La violencia cis heteronormativa no solo afecta a estudiantes, sino también a docentes o personal administrativo, y requerimos también incluir esta dimensión cuando tenemos estas discusiones en la universidad. También requerimos transformar la violencia epistémica, que le da un lugar marginal a estas perspectivas, fomentando la docencia y la investigación en estos campos de conocimiento, pero desde una visión que ponga en el centro las epistemologías translesbomaricas y nuestros saberes encarnados. Por último, señalaría que necesitamos abrir las lenguas de manera que la hegemonía hispánica y anglosajona pueda dar paso a la pluralidad de formas en las que se expresan y se codifican diversos saberes, formas de pensamiento y también diversas eróticas. Por eso, hoy, cuando estamos en una discusión sobre la crisis de la universidad pública, quizás como sabrán, la Universidad de Antioquia, hoy estamos en un vivo debate al respecto, hablamos de una multicrisis, invito a ubicarnos del lado de la defensa de la universidad pública, una defensa que no debe ser obtusa ni evitar las conversaciones difíciles y que requiere pensar que esta crisis que hoy experimentamos es también la oportunidad para materializar realmente lo que en teoría constituye el espíritu universitario, la crítica, la pluralidad y la creatividad. Gracias por su atención. Gracias, Pablo. Escuchamos a Beldis. Bueno, me la pusieron muy difícil. Bueno, primero agradecerles a todas y a todas por su paciencia, por escucharme, espero atentamente. Yo vengo de Colombia Diversa, una organización que lleva más de 20 años trabajando por los derechos de las personas LGBT en el país. Y mientras les escuchaba atentamente pensaba, bueno, no soy docente de formación, si bien trabajamos en pedagogía jurídica, ¿qué puedo yo aportar a esta conversación? Lo vengo pensando desde hace rato, pero especialmente mientras les escuchaba yo decía, parte de lo que ha hecho Colombia Diversa en el litigio estratégico que ha venido haciendo, incluso la frase que tenemos en nuestra conmemoración de nuestros 20 años, que es hoy es posible lo que antes era impensado, es justamente pensarse el derecho no como algo que nos rige y nos es impuesto, sino como una herramienta que tenemos para empujar las transformaciones sociales, pero además ese pensamiento pues surge de la academia. Justamente, no es un pensamiento que se elabore allá lejos por las personas. Yo creo que en muchos imaginarios aún se ve el derecho como algo ajeno a, salvo quienes estudien derecho, puede ser que lo tengan más cercano, pero en general se siente como un mecanismo opresor de afuera e impositivo. No voy a defender si es o no opresor o impositivo, me voy a quedar ahí, pero también está lleno de posibilidades y las posibilidades es de transformarlas, de hacerlo nuestro, de
de no verlo como algo que nos tocó, sino algo en lo que podemos incidir, podemos cambiar y podemos transformar. En ese sentido, Colombia Diversa ha venido haciendo un avance frente a eso, ha venido apoyando las causas y son causas que además hemos construido de la mano con la academia. Nunca hemos sido ajenos porque además creemos que todo ese debate, esa riqueza que además de la que ustedes acaban de hablar con bastante elocuencia, es lo que nos motiva a decir, bueno, ¿en qué estamos atrasados y qué podemos impulsar también con leyes que hagan obligatorio o que nos den herramientas también de exigibilidad para que nos pensemos, en este caso, las orientaciones sexuales, las identidades de género, las expresiones de género con un espacio en nuestra sociedad? Un espacio que no solamente se ha dado, sea como en un tema de generosidad, sino en un tema de merecimiento, de cuando hablamos de dignidad humana, que no se quede solamente en una expresión, en una postulación muy linda, muy políticamente correcta, pero que a veces la vaciamos de contenido. Lo que tratamos nosotros con este litigio estratégico finalmente es acercar el derecho a nuestra cotidianidad, a que el derecho se vuelva lo que en su origen debió haber sido y es una herramienta que nos ayude a convivir pacífica y armoniosamente en sociedad. A veces pareciera ajeno y en educación ha sido también algo que ha impulsado mucho también los debates, ¿no? Porque el derecho no se gesta solo, y la academia creo que tampoco, sino que venimos en diálogos continuos y constantes que nos ayudan a ir avanzando y a irnos desarrollando en la medida que más nos pensamos, tanto individualmente como colectivamente, porque finalmente en estos días estaba en una conversación de una docente polaca y ella decía, hay frases muy extrañas que usamos en educación como educamos para la vida. Y ella decía, pero la vida pasa mientras educamos, la vida pasa mientras los estudiantes están en las escuelas, están en los colegios, están en las universidades. No educamos para la vida, estamos viviendo en el momento que nos educamos, o que nos formamos, o que apoyamos la formación de alguien, o la acompañamos. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante entender que es un diálogo que tenemos que tener constante y pues finalmente los distintos saberes nos ayudan justamente a ver mejor y a tener mejores herramientas. En este desarrollo quiero señalar pues lo jurídico y un poco denso y es que en Colombia contamos con más de 14 sentencias específicas dedicadas al reconocimiento de esas expresiones de identidades y orientaciones de género en la escuela o en ámbitos educativos. ¿Por qué? Porque hemos tenido que revisar aspectos que no se han dado de manera, yo no sé si decirlo autónoma, pero como esa iniciativa individual o colectiva que diga, yo lo reconozco, no necesito que nadie me obligue. Ha sido necesario que estas sentencias digan, señora, señor, señore docente, usted tiene que respetar. Persona que está en cargos administrativos, usted tiene que respetar las expresiones. Señor rector, usted tiene que expresar estas, ¿sí? Tenemos casos dramáticos que además este año se cumplieron 10 años del suicidio de Sergio Urrego, el otro año cumplirá 10 años la sentencia y aún tenemos deudas pendientes. Tenemos reconocimientos que nos sirven de nuevo como una herramienta, ¿sí? Pero lamentablemente, a pesar de que tenemos más de 20 años con estos reconocimientos, no, mucho más, porque los primeros que podemos rastrear en temas de docentes incluso están por los 90s. Voy a hacer aquí un paréntesis, hay una anécdota que contamos mucho y es de la primera vez cuando se debatió que el estatuto docente consideraba que era causal de despido y de sanción que un docente fuera homosexual. Era el 98-99 y en ese momento se da una de las primeras audiencias públicas en la Corte Constitucional. Y si bien no está pensado generalmente como vemos la educación desde los estudiantes, sino desde los docentes y a veces lo enmarcamos en un ámbito laboral, lo cierto es que las docentes que querían defender su postura no podían asistir a una audiencia pública porque no sabían cómo iba a fallar la Corte. Y si la Corte fallaba en contra, podían perder sus trabajos. ¿Qué opción les quedó? En esa audiencia pública no teníamos tanto desarrollo tecnológico para los 90s. Lo que se le pide a la Corte Constitucional es que les permita acudir cubriendo sus caras con bolsas de papel para garantizar su derecho a igual expresarse, defenderse, pero no estar expuestos a eventualmente perder sus trabajos.
De esa época a hoy creo que hemos avanzado considerablemente. Ya no solamente no se pierde el empleo por eso, se puede ser docente bajo el marco jurídico. Se puede ser docente, se puede ejercer, se puede expresarse como docente y como estudiante, pero son anécdotas que siempre deben llevarnos a ver cómo es necesario que a veces evaluemos las situaciones, las conversemos y las analicemos como en un espacio como este de una manera colectiva. Hemos pasado por la necesidad de usar el cabello en el largo que la persona quiera, independientemente del sexo asignado al nacer. Estamos hablando del reconocimiento de las identidades de género sin necesidad que las personas cambien sus documentos legales, pero que en el ámbito educativo se les reconozca y se les permita. Estamos hablando hace 2 años del reconocimiento en los títulos universitarios e incluso de bachiller con la denominación genérica de acuerdo a la identidad autoafirmada. Tenemos recomendaciones para protocolos de prevención de la violencia por orientación sexual e identidad de género. Tenemos el uso del uniforme de acuerdo a la identidad de género que la persona decida ejercer. No obstante, si bien tenemos estos reconocimientos y seguramente muchos más que les vengan a ustedes a la cabeza, tenemos igual una deuda. Porque nuestros niños y niñas, como ustedes lo decían ahorita, siguen siendo educados y formados bajo estos preconceptos e imaginarios sociales que nos han antecedido y les han antecedido a ellos, a ellas y a ellas. Preconceptos que todavía les siguen formando, tú lo decías, Val, en tu intervención, y es a veces incluso en silencios, porque muchas veces decimos, yo no digo nada, yo de eso no hablo, eso es mejor no tocarlo, pero el silencio enseña, el silencio forma, el silencio reproduce estos prejuicios. Parte de lo que se ha logrado con el derecho es visibilizar, es nombrar, es poner el dedo en la llaga, es decir, esto está mal. Todavía nos falta que muchas cosas se hayan aplicado, pero creo que ya vamos por un camino, ya hay espacios formales en los que hablamos, no es a escondidas, no es en el café, no es como en el círculo de amigos, no vaya a que algo nos pase, ya por lo menos hemos ganado un posicionamiento también social para hablar y debatir estos temas en público y para decir, no necesitamos todas las personas decir soy lesbiana, soy gay, soy bisexual, soy trans, soy queer, para decir queremos defender esto. El reconocimiento a la diversidad, y con esto voy a cerrar porque no sé cómo estoy de tiempo, no es algo de un grupo poblacional únicamente. Generalmente es la banderada desde la experiencia propia, porque además nos invita a reflexionar unas formas de vida que muchas personas no han vivido y no ven y conocen. Pero tenemos que salir de la idea de que el reconocimiento de la diversidad es solamente para esa población, para esa persona que se nombra gay, para esa persona que se nombra lesbiana, para quien se nombra bisexual, queer, para las personas heterosexuales y cisgénero. No es necesario hablar de esto, porque no es cierto. En la medida en que nosotros valoremos, celebremos, reconozcamos, normalicemos, si me permiten esa palabra, la diversidad siempre nos va a enriquecer a todas y a todos. Nos va a permitir ser desde una mayor tranquilidad, expresarnos con una mayor tranquilidad, integrarnos mucho mejor entre todas y todos. Estos reconocimientos no solamente benefician a un grupo poblacional, realmente nos benefician a todas, a todos y a todes. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente, porque muchas veces pareciera que es el diálogo de ese grupito y que los demás no nos importa, no nos afecta y no nos daña, y eso no es cierto. Todas las causas, y particularmente la que aborda estos temas, que es de una sexualidad que todavía es muchas veces tabú, incluso la heterosexual, cisgénero y tradicional es tabú, nos beneficia a todas y realmente nos permite avanzar socialmente. Gracias, Beldis. Profe Adriana, la escuchamos. Muy buenas noches para todos y para todas. Felizmente, maestra, felizmente convencida de que la educación puede transformar. Muchacho, no salgas, le grita mamá. ¿Y qué tal si decimos, muchacha, si salgas, le dice mamá? Y ella le da un beso y Oronda se va. ¿Qué tal si cambiamos esos discursos en la escuela y ya no decimos los pollitos dicen pío, 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 sino los pollitos, las pollitas y todos los demás? ¿Y por qué? Porque desde la primera infancia debemos empezar a cambiar el discurso. Ya no más cuenticos de hadas, de Blancanieves y Cenicientas, ya es hora de hablar de sirenas y hablar de todas las parejas.
Les invito a que empiecen a llevar a sus aulas literatura diversa, traer a Federico García Lorca, a Margaret Yourcenar, a Simone de Beauvoir y empezar a hablarles a todos y todas en la escuela de una palabra que reivindique. Soy Adriana Patricia López, una soñadora total de la palabra y cómo la palabra humaniza, cómo la palabra transforma y cómo la palabra empieza a romper todas estas barreras que se han ido estableciendo en la escuela. Un día yo llegué a mi colegio y encontré un décimo que decía, décimo diverso, y nosotros ni siquiera habíamos hablado de ello. Y ya las chicas se estaban nombrando como lesbianas, como bisexuales. Ellas fueron valientes. Y yo de preescolar, pues madre, tengo una maestría en diversidad. ¿Y qué vamos a hacer con estas chicas que están pidiendo a gritos ser nombradas? Instauramos una mesa en San Antonio de Prado, Mesa Pradito Arcoíris, con la compañía inmensa y de la mano de la gerencia de diversidades. Empezamos a tener ese acompañamiento desde lo legal, porque desconocíamos, desde la salud, pero ¿qué hacer con ese manual de convivencia? Ese manual de convivencia que es hegemónico, o manual de convivencia que es represivo, o manual de convivencia que lo hacen padres de familia que tampoco leen sobre diversidad y no aceptan porque todo es pecado. En nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, amén. ¡Qué horror que me salga una muchacha lesbiana! ¡Qué horror! Entonces, ¿cómo pensarse desde allá la escuela? Y vengo a MOVA. Yo pensé que en MOVA me iban a ayudar muchísimo. Allá estaban los expertos de educación. Mentira. Una red que no quería hablar mucho del tema y donde venían los profesores y uno les preguntaba ¿cómo va su manual de convivencia? Ustedes ya lo actualizaron con todas las sentencias. Ustedes saben qué es la sentencia de Sergio Urrego. ¿Quién es ese? Y uno, ay, jue madre, ¿en qué país andamos? ¿En qué país andamos? Todavía andamos en el país de arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital. Estamos en un país con un lenguaje muy hegemónico y unas familias que no están pensando en el otro, la otra y el otro diverso. Entonces empiezo a estar en la red. En este momento soy la coordinadora de la red de diversidad en MOVA y cuando llamamos a los maestros, a 228 instituciones públicas que tiene Medellín, y nos damos cuenta que esos manuales de convivencia no están actualizados. Les invito a ustedes que vayan a las instituciones donde están sus primos, sus hijos y pregunten, muéstrenme el manual de convivencia si ustedes acá están visibilizando las poblaciones y vaya sorpresa que se van a llevar. Unos manuales de convivencia obsoletos, que no tienen nada que ver con las políticas públicas de ciudad, que no tienen nada que ver con las sentencias, los derechos que se han ganado tanto para la población fuera, pero es que en la escuela es donde se empieza. Yo, siendo maestra de preescolar, empiezo a hablar con los chicos, chicas, y más porque en preescolar empieza ellos a expresarse de una manera tan hermosa. Ejemplo, Nicolás, profe, ¿yo puedo jugar con las muñecas? Claro. ¿Puedo jugar con los trastecitos? Claro. ¿Me puedo maquillar? Claro, en preescolar. Y solo a los 5 meses que pasa primero, ¿qué se encuentra? Con una profesora que todo el tiempo, o un profesor le va a decir que no. Y la gamificación, que es el juego donde le podemos permitir a él y a ella que se exprese, empieza a estar sesgado. ¿Cuánto hace que no juegas? ¿Cuánto hace que no gritas? ¿Cuánto hace que no palabreas, no conversas? ¿Cuánto hace? A esta hora exactamente hay una maestra en la calle. Una maestra en la calle. A mí me duelen mis estudiantes porque yo sueño con una escuela libre,
una escuela donde todos y todas podamos estar albergados. Soy egresada de la Universidad de Antioquia y soy de las locas que hizo 2 carreras allá y de educación. Hice preescolar y luego hice español y literatura. Y entonces me voy y miro también qué hacen los chicos en español y literatura y no les hablan de poesía erótica. Cuidado, usted nombra la palabra orgasmo. Cuidado, usted habla de clítoris erecto. Cuidado, usted habla de una vagina húmeda, porque seguro se saca un 0 en español. Carlos Lomas, un gran lingüista, dice: ¡silencio! Empieza la clase de español. Así nos han enseñado el español, así nos han enseñado la palabra. Estar aquí parada es toda una puesta en escena de cómo llevar la palabra a la escuela, desde los primeros grados hasta el último, y luego pasar a una universidad que sí nos haga sentir parte de, no con miedos, no con culpas. Y para ir cerrando, les voy a compartir. Yo escribo, porque no todo lo puedo decir paradita aquí en unas tablas, entonces me hago amiga del papel. Hay un texto que escribí y me decía alguien: ¿y usted va a escribir eso? ¿Va a hablar del amor erótico? Hace rato vengo escribiendo sobre el erotismo en los cuerpos más allá de la vivencia genital. Súper bellos, muy valientes, con 2 aguardientes, ellos llenos de miedo al inicio, debajo de un árbol con mucho frío, en la oscuridad, rompieron sus temores con los sorbos del alcohol, se miraron y dijeron: me gustas. Tú a mí también, parcero, tú a mí también, huevón. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Nos besamos, nos abrazamos y en medio de la lluvia eso hicieron, se abrazaron. En la escuela no se permite que los chicos y las chicas cojan el papel para hablar de lo que quieran. La invitación es a reivindicarnos en la palabra, una palabra que nos teje, una palabra que es la herramienta para que seamos diversos y amemos todas las poblaciones diversas posibles en la escuela. La palabra es una oportunidad. Muchas gracias. Gracias, profe. Yo quiero tomar dos asuntos. Uno de la escuela, o de la escuela en general, sin rostro, sin cuerpo, a la que le arrancamos cualquier asunto que tenga que ver con lo subjetivo. Ese asunto que hablaba Val de el sexo como campo minado, que me pareció una cosa genial. Esa referencia de Pablo de la universidad, que lo diría más de la educación como un espacio de confluencia de relaciones de poder, y pues a nosotras nos convoca una facultad, ¿sí? La Facultad de Educación. La Facultad de Educación que lleva 70 años formando maestros y maestras, y que yo les invitaría a que conversáramos sobre ¿cuál consideran ustedes que es un desafío de ya, de para mañana es tarde, precisamente para actuar frente a estos asuntos, ¿cierto? De quitarle el cuerpo a los maestros, con lo que referiste ahora de esa historia. Eso estaba en el 2277, precisamente ese es el tema que estoy intentando investigar como tesis para mi doctorado, de ese asunto de los maestros homosexuales en el 2277, de, bueno, ¿cómo hacemos para combatir no, qué palabra tan fea, pero bueno, para hacerle frente a ese asunto de quitar el cuerpo, de quitar la subjetividad, de quitarle rostro, ¿sí? De quitar la subjetividad, no solo a la escuela, sino a los maestros y a las maestras que estamos formando como Facultad de Educación, ¿sí? Empezamos al revés, Adriana, luego Beldis, Pablo y terminamos con Val. Un gran reto que tenemos ahora es flexibilizar el currículo.
y pensarnos que ahí, desde unas disidencias de género y unas disidencias desde las diversidades, tenemos que apostar a todo un cambio de planes de área, porque esto no es solamente el profesor de sexualidad o el profesor de ética, es un asunto de todos, de flexibilizar las emociones, los pensamientos, de ser hasta disruptivos con todo lo que nos han dicho y propuesto. En ese momento que yo estoy haciendo mi doctorado y que lo estoy haciendo sobre la palabra como herramienta para tejer diversidad, me doy cuenta de todas esas palabras que no se dicen o de las palabras que son silenciadas, que tanto daño hacen, no darle la palabra al otro y a la otra y al otro. Y pienso que uno de mis grandes retos es que dentro de 5 años o 7 años estemos acá sentados diciendo lo logramos. Tenemos 228 manuales de convivencia actualizados. Ese es uno de mis grandes retos. Pregunta difícil. Y ese es un tema también, ¿no? Digamos, las cosas difíciles no quiere decir que no las tengamos que abordar, ¿no? Cuando son importantes, las respuestas no son simples. La respuesta necesariamente implica una complejidad. Yo creo que una de las grandes deudas que tiene la educación, y más si hablamos de formar a educadores, a educadoras, es formarles en sexualidad. Es una materia pendiente. No la enseñamos en ninguna profesión, hasta donde yo sé. Ni siquiera la médica, que a veces asociamos sexualidad siempre a salud, ahí tampoco la enseñamos. En derecho nos rajamos también. Derechos sexuales y reproductivos no aparece por ningún lado. Quienes hemos trabajado eso lo hemos ido aprendiendo con la vida. Yo creo que algo muy necesario, porque ustedes justamente desde sus experiencias lo decían, es algo que nos atraviesa la vida desde pequeños, desde niños, desde las primeras infancias. Entonces, quienes van a acompañar a nuestros niñas, niños y niñas en ese desarrollo también tienen que aprender de sexualidad. Así sean profesores de español, de matemáticas, de física, de química, de todas las carreras que se les pase, tenemos que incluir en la formación de los docentes y de las docentes la sexualidad. Porque además muchas veces los docentes cuando abordan estos temas no han resuelto su sexualidad. Claramente no van a poder apoyar o acompañar el desarrollo de una persona. Pablo, pero quiero hacer una acotacioncita para ustedes dos que faltan, con relación a lo que estábamos conversando ahora, ¿cierto? Del asunto de la formación de maestros y maestras, que luego alguien que se nos acercó a conversar con nosotras cuando estábamos en el stand, hablábamos de ese ser o ese hacer de maestro como un asunto, como si fuera un don del Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que nos impulsa de alguna forma como a prestar un servicio, ¿sí? Y que borra de alguna forma el lugar de los maestros y de las maestras como intelectuales, el lugar de los maestros y de las maestras como personas que tienen una posición política, ¿sí? Como un asunto de vamos a repetir como loras alguna cartilla, algún documento, alguna cosa, y que no ponemos atención frente a que lo que ponemos a leer es porque tenemos una postura política que nos lleva a que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes lean eso o vean ese documental, ¿cierto? Es como esa necesidad como de una asepsia absurda al asunto de la formación, sí, que nos lleva a no tocar unos temas que son como prohibidos o vetados, ¿sí? Pablo ahora sí y Val luego. Bueno, no, comenzaría la respuesta diciendo que pregunta difícil. Y adicional, también como hago como la respuesta o la reflexión que puedo ofrecer está basada como en estas biografías personales y en esta experiencia en la U, pero también quiero decir, este no es mi campo como tal de reflexión, ¿cierto? Lo primero, y tiene que ver con lo que planteabas, necesitamos desneutralizar los cuerpos en los espacios educativos como en la universidad. Por ejemplo, en la universidad partimos mucho de la idea de que producimos conocimiento y que la única forma de que ese conocimiento sea válido es que sea un conocimiento objetivo que borra quién es quien lo produce. Y eso es algo que debemos romper. En algún espacio del que participé hace unos días, planteábamos que quizás es mucho más críticamente
como objetivamente radical de velar quiénes somos y que las biografías y trayectorias personales converjan en los espacios del aula que seguir en este juego que borra quiénes somos, que además no permite que el aula se convierta. Creo que el aula, más que un espacio de formación de conocimiento intelectual o racional, tiene que ver con la formación de un ser que es integral, donde por ejemplo también juega un papel las emocionalidades. Y en ese sentido creo que necesitamos dirigirnos a una universidad que se pregunta y reconoce qué cuerpos ocupan qué espacios. Y esa reflexión creo que hay que llevarla a muchos lugares, porque creo que esas transformaciones en los sistemas educativos no son posibles si solamente pensamos en la relación de maestros, maestras, maestres con estudiantes, como suspendiendo las relaciones de poder que están en el entorno y que las definen. Entonces, no sé, ¿qué papel juegan? No sé, porque nunca vi una rectora en la Universidad de Antioquia, por ejemplo. Es decir, ¿quiénes ocupan los lugares de poder? ¿Quiénes administran? ¿Quiénes diseñan las políticas? Y eso también va a tener una materialización. Así que creo que esta discusión pasa por un lugar que tiene que ver con lo que pasa en el aula, con currículos, con esta dimensión, pero también pasa por pensarnos las relaciones de poder que definen estas instituciones y que tienen un papel muy importante en la visión que se construye sobre ellas. Y vuelvo a la crisis de la universidad. La crisis de la universidad no es solo financiera, es una crisis que tiene que ver con qué visión de universidad tenemos, y eso tiene mucho que ver con quiénes ocupan qué lugares. También creo que necesitamos transformar la idea de lo que consideramos conocimiento. Sabemos que hemos construido la idea de que el conocimiento solo es aquello que se construye en artículos científicos que sabemos citar APA o Chicago, y eso entonces ha construido una relación de poder entre ciertos conocimientos como los académicos con muchas otras formas de conocimiento y saber. Y creo que poder lograr eso que planteas, poder lograr, por ejemplo, desde mi lugar de reflexión, una universidad que realmente dé lugar a la pluralidad de la diversidad sexual, de género, corporal, implica romper los límites de la universidad. Y no hablo solamente de la malla que cubre los espacios universitarios, necesitamos que la universidad salga. Y el gran problema es que cuando pensamos en que la universidad sale, el punto de partida que tenemos es que decimos, ay sí, eso es un fin misional de la U, la extensión. Pero la extensión es en este momento el sistema mercantil de la universidad a través del cual la universidad busca recursos para subvencionar su crisis, y eso ha hecho que se desplace lo que tendría que ser realmente, y es la relación con los problemas de la sociedad. Y en ese sentido me pregunto cómo podemos llevar entonces, si sabemos que la universidad ha sido un espacio que no ha sido fácilmente habitable por ciertos cuerpos, por ejemplo, cuerpos trans, sobre todo porque se han visto complejizadas no solamente las identidades, sino procesos de precarización que tienen que ver con justicia redistributiva, cómo logramos que la universidad rompa esa barrera y que no se visualice como quien va de manera altruista a salvarle la vida a un otro, sino quien puede construir relaciones más paritarias donde esos conocimientos pueden ser co-construidos. Creo que no es que no hayan, creo que hay muchas profes en la universidad, la profe Natalia, por ejemplo, Quiseno, recientemente ha sido reconocida por ello. Creo que hay muchas personas haciendo ese trabajo, pero institucionalmente no es realmente, a mi modo de ver, la apuesta de lo que rige hoy la universidad. Así que señalaría como esos dos ejes, de cierta manera. Gracias, Val. Bueno, a mí me sucede que, nada, como una cuestión casi ético-política, soy bastante tránfuga de las instituciones. O sea, yo no habito la universidad, apenas tengo como una cátedra en una maestría de prácticas artísticas contemporáneas de la Universidad de San Martín y coordino el taller de escritura. Entonces, es como difícil responder a esa pregunta, pero porque también me resisto al lugar de tener que decir lo que se debe hacer. O sea, entro en conflicto con ese imperativo prescriptivo que tiene la pedagogía, ¿no? Si pensamos como en nuestros lenguajes, el lenguaje predominantemente prescriptivo del deber ocupa la mayor parte de las escrituras pedagógicas. Entonces, me interesa como interpelar eso, cómo hacemos...
si ponemos a leernos los documentos y las escrituras pedagógicas, perdón, aparece el debemos sistemáticamente. Entonces, como me interesa plantear qué pasa si ponemos el deseo ahí, qué nos pasa si ponemos el deseo. Es una microintervención ahí en la escritura, pero para mí tiene como efectos potentes en pensar también otros modos de producción de conocimiento. Y en todo caso, lo que se me ocurre es que muchas veces en las instituciones, y pensando en mi propia experiencia como maestra, suceden cosas interesantes. Un poco como decía Pablo, gente que ya está trabajando, produciendo prácticas que van desestabilizando el orden normativo de género, de sexualidad, racial, y que muchas veces son experiencias que quedan invisibilizadas, ¿no? Entonces, nada, como qué sensibilidad tenemos que entrenar para escuchar esas prácticas, para escuchar esos modos de hacer que ya están ocurriendo, ¿no? Y cómo podemos registrar esas prácticas, como que se me ocurría algo así como un archivo de prácticas transgresoras en ese sentido, que se puedan encontrar esas prácticas y colectivizar muchas de las cosas que se están haciendo. Entonces pienso cuántos espacios disponen las o los docentes para colectivizar esas experiencias educativas y que muchas veces tienen que ver con microexperiencias, pero cuánto tiempo y cuántos espacios disponen para que eso adquiera una suerte de desprivatización de eso que sucede en el aula, ¿no? Y que ahí son decisiones también políticas y pedagógicas de creación de esos espacios. Y como una última cosita, vos nombrabas, Óscar, el tema del borramiento de maestros y maestros como trabajadores y trabajadoras intelectuales, y pienso esto muy desde el lugar de maestra. ¿Cuántas maestras leen a maestras? ¿Dónde se produce? ¿Dónde se producen las escrituras de las maestras? Escrituras que son pensamiento pedagógico y que eso pueda circular de manera más horizontal en vez de esperar al gran pedagogo, al gran experto o la gran experta que nos va a decir lo que tenemos que hacer en el aula, ¿no? Una forma de interferir también ese sistema jerárquico que tenemos en relación a la producción de conocimiento, ¿no? Poder pensar también cómo se colectiviza esas experiencias y esas escrituras de las docentes, de los docentes que ya están haciendo pequeñas intervenciones en sus aulas y que eso pueda ser un archivo potente de la imaginación vital que tenemos los docentes apasionados por pensar la práctica. Gracias, Val. Podríamos pensar entonces en que cambiemos ese título que teníamos de ciencias sexuales, de género y corporales, otras formas de ser y desear en la escuela. Y desear la escuela o en la escuela. Una cosita más, que en relación a esto de borrar a las maestras, pensaba también en la imagen de la Expo Educación con las dos niñas racializadas con ese robot tipo inteligencia artificial. Es una imagen sin docente, por lo menos de cómo lo tenemos considerado habitualmente. Es una imagen sin docente. No sé, lo dejo ahí para pensar. Gracias, Val. Bueno, no acabó el tiempo. Sé que no pudimos conversar tanto como quisiéramos, pero creo que hubo unas posturas ahí bien interesantes, profundas. Yo no sé, Val, si pudiéramos publicar eso que escribiste en algún lugar, si lo permite, si lo pensamos,
pues para que tengamos acceso a esa lectura de nuevo, lo que Pablo también escribió que nos pareció realmente muy interesante. Señora, ¿usted qué me está ordenando? En Ordéneme. el sitio web, podemos alojarlos en el sitio web de Expoeducación. Ok, en la medida en que ustedes lo permitan, pues lo rotamos también. Lo importante es rotarlo, ¿no? Esa propuesta de la archiva lésbica de Tefa y de las parceras que nos vimos en esos días en el encuentro de disidencias, que de una le mandé la foto a Natalia para que nos lo sigamos pensando, ¿cierto? Como qué hacemos ahí para que eso suceda. Y bueno, gracias, profes, muchas gracias por estar aquí.